tardes. Con el permiso de la Presidencia. En días pasados, el Partido Verde Ecologista de México dio una conferencia de prensa y presentan una serie de planteamientos que tienen que ver con la restitución de la pena de muerte. Y hay algunos diputados de Morena en el Congreso Federal que lo suscriben. Esto es sumamente grave, puesto que en la Constitución Federal en 1917 se establece que la pena de muerte se aplicaría en algunos casos y que las leyes determinarían en qué términos y cuáles serían las condiciones. Y en la Constitución de 1917 se establecía que era para el plagiario, el salteador de caminos, el incendiario y otros que contemplaban delitos que se cometían justamente en el marco de la Revolución Mexicana. Anteriormente, tanto en la Constitución de 1824 como en el proyecto de 1857 y los anteriores, que son la Constitución de Cádiz, no se planteaba más que penas severas para algunos delitos, pero fue hasta 1917 que se establece que puede ser la pena de muerte. Sin embargo, nunca se estableció en el Código Penal o alguna situación que estableciera en qué términos y cuál sería el procedimiento para aplicar la pena de muerte. México suscribió la Convención Americana de los Derechos Humanos, más conocido como el Pacto de San José, en donde se establece desde el artículo 1 que los países que lo suscriben, el Pacto de San José, deberán tomar ciertas medidas en pro de los derechos humanos. Una de esas medidas era que todos los países que consideran la pena de muerte dentro de sus constituciones habría que abrogarlo. Y esto se cumplió hasta el año 2004-2005, en que se elimina completamente la disposición de que en México se aplica la pena de muerte en la Constitución. Se elimina ese párrafo y entonces ya México no reconoce la pena de muerte. Es preocupante que en la Cámara de Diputados se proponga que hay que restituirla, porque independientemente de cualquier cosa, tenemos un pacto firmado, que es el Pacto de San José, en donde en otro artículo, en el mismo pacto, se dice que en el caso de los países que abroguen de sus constituciones la pena de muerte, no se podrá volver a restituir. Y eso es un acuerdo internacional del que México ha formado parte, es parte y que lo tiene suscrito. De manera que contemplar el hecho de la restitución de la pena de muerte implicaría necesariamente renunciar al Pacto de San José, o sea, a la Convención Americana de Derechos Humanos. El presente es un exhorto que estoy proponiendo para que se les haga a los legisladores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en apego a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, más conocido como el Pacto de San José, se eviten acciones regresivas en relación con la pena de muerte. Por su atención, muchas gracias.